Las boy bands han sido históricamente uno de los mayores productos comerciales de la industria musical. Por cada banda de este calibre que la pega, aparecen 40 que intentan replicar una fórmula que tiene muchos años en acción y que se podría remontar casi hasta el 1800. Sí, lo que escuchás, esta jodita tiene muchos años, a pesar de que nosotros la solemos linkear directamente con los 90 y comienzo también del milenio. ¿Por qué? Por referentes inconfundibles como los Backstreet Boys, New Kids on the Block, NSYNC, Five Man Bru, la banda de Luxo. Lanak, Laxnap, Birks, Sus. Lanak, Laxnap, Birks, Sus. Laxnap, Birks, Sus. Estos proyectos fueron cada vez más parecidos entre sí, y hasta tuvieron involucrado un productor acusado de hacer estafas piramidales. El cositorto de las boy bands es real y terminó muerto en la cárcel después de querer sobreexplotar a todo chiquito más o menos carilindo que tuviera cierta habilidad para bailar y cantar. La música pop de las últimas 40 décadas le debe muchísimo a este tipo de formaciones que supieron ser un fenómeno global, que tuvieron cierta caída con algunas excepciones a mediados de los 2000 y que hace poco reflotaron desde Corea del Sur con una de las mayores exportaciones del país asiático, BTS. ¿Cómo fue que nació este tipo de agrupaciones? ¿Qué las define? ¿Podríamos considerar a los Beatles como una de las primeras boy bands de la historia? Hoy, en 2000eros y 2K, les propongo indagar cómo fue que este formato llegó a tener hasta exponentes nacionales en diferentes países de Latinoamérica, como lo fue nuestro Man Bru, por ejemplo. ¿Lograremos que este video se haga viral? No lo sé, porque yo a veces gano, a veces no. Y le tiro una data, no sé si usted sabía que yo me presenté al casting de Popstar para hacer un Man Bru y no solo fui rechazado, sino que me rechazaron directamente en la primera vuelta. Era el número 2007, así que ahora estoy acá. Mirá de quién te burlaste, Afoverde. Todo el tiempo a un artista se le presentan esas cosas. La clave de las boy bands se puede resumir a un puñado de ingredientes que en el papel parecen simples, pero a la hora de llevarlos a la práctica necesitan de muchas cosas, principalmente de guita. A ver, pasemos la receta. Primero necesitamos chicos hegemónicos que se sepan mover para hacer sus coreografías. Es ideal que cada uno de estos chicos lindos sea reconocible por algún aspecto en particular de su personalidad. Así aparecen el deportista, el sensible, el latino, el N-word y así. Exacto, parecido a los Power Rangers, ponele. Segundo, es necesario que estos muchachitos tengan mucho carisma para ser el próximo póster de los cuartos de las adolescentes. Tercero, y esto es muy importante, hay que conseguir un compositor que sea capaz de descifrar cómo hacer unos buenos temas pegadizos. Y así fue como se construyó el éxito para bandas tan populares como los Backstreet Boys, NSYNC y Five, pero obviamente no fueron casos aislados. Si nos vamos al costado sintáctico, podríamos definir a las boy band como grupos formados íntegramente por hombres que tienen canciones escritas para ellos y que no suelen tocar instrumentos. Hay que sumarle a todo esto las cualidades de sus fanáticas, que se suelen comportar como si no tuvieran individualidad y se vuelven locas ante cada presentación. Este séquito funciona como un ejército y hasta se definen como ARMY en algunos casos. Se trata de personas que te pueden escuchar los mismos 4 temas en loop sin jamás aburrirse y que son capaces de gritar en los timbres de voz más altos que se te ocurran. Yo amo a Brian, yo quería ver a Brian. Ay, que nadie nos dijo por dónde van a salir, no nos dijeron nada. Por supuesto, el mayor porcentaje de los fanáticos pertenecen a la adolescencia, ese terreno fértil donde uno busca cómo identificarse con el entorno y donde las hormonas están alborotadísimas. Las boy bands apuntan a este segmento poblacional. Por eso, quienes están en la cocina de estos fenómenos piensan no solo en cómo vender a la banda del momento, sino qué vender con la banda del momento, algo que con las redes sociales se ha vuelto todavía más fácil para las productoras. Hay un detalle extra. Las boy bands suelen tener poca duración comparadas con otras bandas. Muchas veces la disolución está seguida de carreras en solitario que intentan perseguir los miembros más carismáticos de la banda, algo que luego intentan los demás y que a menudo termina siendo un fracaso, a excepción de algunos casos como los Harry Styles y los One Direction, o más atrás en el tiempo Justin Timberlake y NSYNC.
Ni siquiera los Backstreet Boys pudieron escaparle al monstruo que formaron y tuvieron que ceder ante lo que demandaban los fans nostálgicos. Solo son interesantes cuando están juntos, nada más. Lo loco es que muchas veces las separaciones vienen acompañadas de peleas, ya sea entre los mismos integrantes de las bandas, con las próximas bandas del momento o por supuesto con la gente que está en las sombras del proyecto. Gente que suele ser bastante oscura e inescrupulosa. Podríamos decir que el formato boy band como lo conocemos en la actualidad nació en los 80, con exponentes como los Jackson 5, que después nos dieron a Michael Jackson en solitario. Pero podríamos remontarnos incluso al 1800 o comienzo del 1900, con los cuartetos de barberos de raíces africanas, al estilo Los Borbotones de los Simpson, que cantaban a capela y cada uno de ellos tenía un tono de voz diferente. También tendríamos que hacer mención a los Beatles, que fueron el fenómeno de los años 60. Crearon ese estereotipo que luego se perfeccionó en los 80, con el detalle de que fueron los únicos que lograron tener 5 canciones entre las 40 más escuchadas de los rankings norteamericanos. Pero de nuevo, sin baile no hay boy band, y esto podría dejar afuera a los Beatles. Aparte de que Lennon, el doble de Paul, George y Ringo sabían tocar instrumentos. El formato fue perfeccionado por los New Kids on the Block, que empezaron a utilizar fuertemente a los medios para posicionarse, además de haber hecho una combinación variada de estilos para todo momento del día y para que el fan de turno escuchara de acuerdo a cómo se sentía de ánimo. La banda formada por Jordan y Jonathan Nike, Joey McIntyre, Donnie Wahlberg y Danny Good tuvo su furor un ratito antes del boom, con éxitos como Hanging Thought y Step by Step. Sin ellos, de ninguna manera hubiéramos tenido las bandas que siguieron y todo lo que vino después de la disolución en este grupo, en 1994. De esa experiencia saldría también, por ejemplo, Donnie Wahlberg, que por ser el hermano de Mark y Mark Wahlberg, tuvo algún que otro paso por el mundo de la actuación, con papeles como el que hizo en Sexto Sentido. Tras New Kids on the Block, el mundo cambiaría para siempre. A ellos le siguieron íconos que terminaron de solidificar este concepto de boy band a base de peleas entre ellos y estafas millonarias. Sí, porque acá empiezan los quilombos que involucran a everybody. Más allá de cuál fue el año en el que comenzó todo, está claro que los 90 y los 2000 fueron los que nos arrastraron por completo dentro de este fenómeno de chicos vestidos todos más o menos igual, con registros sonoros dudosos y un gran arrastre de fanáticos. Así surgieron los Backstreet Boys, que se crearon en 1993 en Orlando, Florida, y se convirtieron en el primer grupo exitoso de Lou Pearlman, un polémico productor del que les voy a hablar en un rato. And later, we'll introduce you to a new singing sensation, the next legends maybe, who could be the new kids, the new kids on the block. A.J. McLean, Howie Durrock, Nick Carter, Kevin Richardson y Brian Little fueron los líderes de esta banda que con éxitos como I Want It That Way y Everybody no tardaron en posicionarse como los más lindos y los más mejores del mundo mundial. Y ni hablar después de lo que fue su segundo álbum, Millennium, que vendió millones de copias en todo el mundo. A ellos le siguieron los chicos de NSYNC, que se formaron en 1995, también en Orlando y también bajo las garras de Lou Pearlman. ¿Casualidad? No lo creo. Justin Timberlake, J.C. Chase, Chris Kirkpatrick, Joey Fatone y Lance Bass fueron las caras de este grupo que encontró en Bye 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 su himno y que con No Strings Attached la rompió en ventas. Todo esto después de su separación de Pearlman y antes de que Timberlake se lanzara en solitario y se convirtiera en uno de los pocos ejemplos que le hizo creer a todos los demás que después de una boy band venía el éxito en solitario, así como dicen que después de un Julián Serrano viene un Dybala. Spoiler alert, casi nunca es así. Uno de los últimos referentes de ese boom fue el grupo británico Five, formado en 1997, bajo la dirección del mismo equipo detrás de las Spice Girls. Sean Conlon, Richie Neville, Scott Robinson, David Seed Love y Jay Brown fueron las caras de la banda que se consagró gracias a canciones como Everybody Get Up y When the Lights Go Out. Pero apenas duró hasta 2001, antes de separarse y nunca más volver a juntarse, a pesar de los intentos fallidos. Todas estas bandas fueron las que supieron explotar al máximo el boom de la televisión y los videoclips, especialmente gracias a canales como MTV que los hicieron llegar a cada rincón del planeta y enamorar a todo el mundo. No solo gracias a las canciones pegadizas, sino también a lo simple que parecían las coreografías que hacían y que se replicaron y parodiaron hasta el hartazgo. Sí, estamos hablando de vos, Deadpool, y de ese monstruo que creaste en TikTok a base de Bye Bye Bye. Y obviamente también estamos hablando de los Taxi Boys de Tinelli. Con los Taxi Boys en
Todos ellos fueron los primeros fenómenos globales que entendieron que la mayor parte del éxito radicaba en un marketing que pudiera maximizar todo lo que hacían y devolverlo en forma de dinero. Póster, disco, cartuchera, club de fan, cualquier cosa, lo que venga. Fueron los bailecitos sincronizados principalmente los que los ayudaron a posicionarse y los distinguieron de sus predecesores. Además, claro, de haber marcado tendencia para looks y cortes de pelo. ¿O me vas a decir que no intentaste hacerte el corte de Nick Carter y te quedó como el culo? Y bueno, viste, vos no tenés el pelo de Nick Carter, ¿qué va a ser? Hoy estás pelado incluso. Pero ¿por qué tuvieron su crisis? ¿Qué fue lo que le pasó antes de que todo resurja de la mano de One Direction? Las razones tienen nombre y apellido y fueron mencionados hace unos minutos. Lou Pearlman. A medida que el nuevo milenio avanzaba, el interés por las boy band decaía. El declive se puede explicar a partir de la saturación del mercado, con demasiados grupos similares compitiendo por la atención del mismo público, y también por el cambio en las preferencias musicales que lo fueron desplazando. Ni hablar de las controversias, sí, porque así como todo fenómeno global, las boy band no pudieron escapar a los quilombos y empezaron a desaparecer por un tiempo a partir de problemas que se volvían públicos, particularmente por culpa de Lou Pearlman. A Lou Pearlman le decían hasta papá, y Justin Timberlake mucho antes de decir que se los había agarchado con acuerdo económico, aclaremos, no, otras denuncias hasta que yo sepa no hay. Llegó a mencionarlo como una de sus grandes inspiraciones, pero, o sea, es rarísimo, ¿inspiración para qué? Porque el pibe tenía toda la facha, sabía cantar, bailar, todo, pero su sueño era ser un viejo garca. Que, bueno, más o menos se convirtió en eso, ¿no? Andaba por ahí la cosa. Nacido en 1954 en Nueva York, Lou Pearlman tenía de chico un abierto interés por la aviación y en los 70 llegó a crear una compañía de transporte aéreo por helicóptero que mutó en una empresa llamada Transcontinental Airlines. Solían tener publicidades a todo culo, pero el gran plot twist de esto es que jamás tuvieron ni un solo avión. Todo un especulador nato, un vendedor de humo, un Caruso Lombardi. Este sujeto de sospechosa moral fue el empresario que definió la cultura musical, especialmente del mundo pop, en la década de los 90. Después de haber creado Transcontinental Airlines, fundó Transcontinental Records, un nombre que no tiene un pedo que ver con lo que está vendiendo, y se propuso como objetivo replicar el éxito de los New Kids on the Block. ¿Y qué fue lo primero que hizo? Un casting para conseguir a los nuevos pop stars que iban a darle forma a los Backstreet Boys, cuyo nombre, sí, estaba ligado directamente a los New Kids on the Block. Igual posta, hasta hacer este video no había asociado los dos nombres, todo tiene sentido ahora. Es como un... La fundación de la banda se iba a dar en 1993, 4 años después de que Lou Pearlman se instalara en Florida. A través de un aviso en el diario, hizo una convocatoria de esta ciudad, pero ojo, esta elección no fue arbitraria. Lou, que pensaba en todo, eligió Florida porque sabía que había muchos jóvenes que se habían instalado allí con la idea de trabajar en los parques de atracciones como los de Disney. Jóvenes que tenían cierta formación en baile y canto. De hecho, Kevin Richardson y Brian Little, por ejemplo, eran primos que se habían instalado en la ciudad justamente con aquel propósito. Howie Durek, AJ McLean y Nick Carter se conocían de otras audiciones, pero todavía no eran tan amigos, así que la genial idea de Lou Pearlman fue mudarlos a una mansión y cumplirles todos los caprichos. Se la pasaban comiendo comida chatarra, saliendo de joda con el objetivo de conectar y que la química entre ellos floreciera. Adivinen si fue esto lo que indignó a los padres o descubrir que el productor Garca se estaba quedando con toda la guita. Sí. Efectivamente, el principal problema que llevó a la disolución de la alianza entre Pearlman y los Backstreet Boys emergió cuando los padres, curiosos por ver cuánto dinero había en las cuentas de sus hijos y si al mismo serviría para comprar la tan ansiada piletita en el fondo, descubrieron que no tenían ni un centavo. ¿Cómo podía ser posible si eran mega estrellas mundiales? Cuando fueron a pedir explicaciones, les mostraron el contrato que habían firmado los carilindos más redituables de toda esa generación. Lo que encontraron los dejó atónitos. Pearlman figuraba como un miembro legal de los Backstreet Boys. ¿Te lo imaginas al tipo bailando y cantando? Maravilloso. Y las ganancias, todas las ganancias le correspondían a él. Además, administraba a su gusto la guita de los demás y les descontaba lo referido a clase de baile, canto y un largo etcétera. Todo ese dinero pegaba la vuelta y siempre terminaba en las manos de este genio de los números. Bueno, sí, mucho bailecito, la coreo, la pilcha, todo, pero leer la letra chica no. Lou no solo los abrochó a todos, sino que incluso supo que todo se iba a terminar mucho antes de lo que los demás creían,
por lo que mientras veía cómo se agotaba el veranito de los Backstreet Boys, ya trabajaba en su segunda banda, NSYNC, en 1995, y la historia se repitió. Siguiendo la misma lógica, hizo otro casting para que aparecieran las nuevas estrellas, a las que no tuvo problemas en enfrentar con los Backstreet Boys. Sí, de la mente marketinera de Perlman nació este duelo insólito entre las dos boy bands. En un rincón del ring, los Backstreet Boys. En el otro rincón del ring, NSYNC. Y el ganador, bueno, el viejo garca obviamente, ¿quién va a ser? Lance Bass, de NSYNC, contó que Perlman les decía todo el tiempo que los Backstreet Boys estaban celosos de ellos, y a los Backstreet Boys les decía que los NSYNC le habían arrancado la cabeza a su conejo Pepito. ¡Ay, mi conejo Pepito! ¡Ay, no! Era 1998 y Perlman ya era responsable de haber creado a dos de las bandas más importantes de los 90. Y así como los Backstreet Boys tuvieron que pagar $25 millones para poder terminar el contrato que ponía Perlman como uno más de ellos, en NSYNC aprendieron la lección y no firmaron nada tan determinante, porque los padres de los NSYNC exigieron conocer el estado financiero de sus hijos, y así fue, por ejemplo, como cobraron cerca de $10.000 cuando el grupo superó los 10 millones de discos vendidos a nivel mundial. Un rata terrible este Perlman. Por eso, NSYNC se iba a distanciar antes de lanzar el segundo disco, que fue con dedicatoria al productor y se llamó No Strings Attached, que se podría traducir como chupano la bola, viejo garca. Bueno, en realidad no, era como sin compromisos, sin cuerdas atadas, una cosa así. ¿Y qué pasó con Lou Pearlman? Bueno, el FBI descubrió que había malversado fondos y engañado a muchas personas a las que les prometía bonos y jubilaciones soñadas. En 2007, tras meses prófugo, fue detenido en Indonesia y condenado a 25 años de prisión, después de que se declarara culpable de una estafa de esas que responden a los esquemas Ponzi, por una suma cercana a los $300 millones, billetes que fueron a parar a compañías creadas por él que no estaban en funcionamiento, Transcontinental Airlines y Transcontinental Airlines Travel Service, sin ir más lejos. El productor terminó declarándose en bancarrota en 2008 y terminó muriendo en la cárcel en el 2016, cuando tenía 62 años por un paro cardíaco. Justin Timberlake no tuvo problemas en decir que trabajar con él fue como ser violado financieramente por Svengali. Svengali es este tipo raro protagonista de una película de 1931 y en Disparos Unidos su nombre se usa como sinónimo de alguien que manipula a otra persona, una cosa medio retorcida. El que sí lo defendió fue Aaron Carter, el hermano de Nick Carter que murió en 2022 en circunstancias que al día de hoy siguen levantando sospechas. Aaron Carter decía que Lou Pearlman no era un mala leche y que todo lo que hacía lo hizo de buena fe. Tan oscura fue la historia alrededor de Lou Pearlman que hasta Netflix le hizo una docuserie en 2024. Lo bueno fue que luego de que lo descubrieran ya no pudo garcar a nadie. Sin embargo, eso no significó el final de las boy bands. Está claro que el fenómeno de las boy band no fue exclusivo al habla inglesa, y en Latinoamérica tuvimos nuestros representantes. De hecho, se crearon de forma similar y con la misma lógica. Así fue como en Argentina apareció la boy band por excelencia, Mambrú, a partir de un casting que se hizo a través del reality show Popstar en 2002 y que no tardó en ser uno de los fenómenos locales. Claro, con menos guita que una boy band norteamericana, el éxito fue muchísimo más efímero que el que tuvieron otros como los Backstreet Boys, los NSYNC, los Five, todos esos. A veces, Tiene que cambiar o Cambiar el mundo fueron algunas de las canciones más conocidas de Mambrú, el grupo que formaron Germán Tripel, Emanuel Entaca, Jerónimo Rauch, Pablo Silverberg y Milton Amadeo, que hasta llenaron estadios en Argentina. De hecho, dato curioso, el que les habla, el señor Magno Mephisto, fue, como les dije, al casting de los Mambrú. Fue a cantar, le pidieron bailar un par de cosas y no sabía hacer un carajo y obviamente no lo contrataron. Grave error de parte de Telefe, de la productora, porque hubieran tenido un éxito entre manos y bueno, no es mi culpa, ahora yo soy el que está triunfando. Who's laughing now? ¿Cuánto duraron? Está solo 3 años después. En 2005, en medio de internas y cambios en los gustos musicales de la época, hicieron que Mambrú se disolviera con tan solo 3 discos en su haber. Mambrú Creciendo y Mambrú 3. Sí, porque cuando pisamos ya más o menos el 2005, 2006 ya habíamos perdido todo el interés en las boy band, medio que ya había pasado de moda, o tal vez no.
Uno de los mayores problemas de las boy band y lo efímero que son, viene de la mano del concepto que les da nombre. Son boy bands, bandas de chicos, no men bands, banda de tipos. Madurar es para las frutas, no para las boy band. A medida que los integrantes de las bandas crecen, quieren explorar sus propios caminos, y con esas exploraciones no siempre son acertadas. Y llegan las disoluciones. Les pasó a los Beatles cuando Lennon se fue en 1969, le pasó a NSYNC cuando Justin Timberlake quiso seguir su camino, y también te va a pasar a ti. Para mediados de los 2000 el mercado estaba saturado. Solo íbamos a tener un tímido resurgimiento que luego explotaría hacia finales de esa década, pero con un estilo alejado al modelo Lou Pearlman de la mano de los Jonas Brothers. Con el sello de Disney tenían otra espalda para salir a competir en un mercado tan acotado, y recién en 2007 podríamos decir que comenzaron a tener su boom, que luego se potenció cuando siguieron sus carreras como solistas y hasta como actores. ¿Cuándo reapareció el fenómeno de las boy band? Bueno, de la mano de X Factor y One Direction en 2011. Otra vez era un casting en el que se encargaba de juntar talentos de acuerdo a lo que el mercado necesitaba. Y otra vez hubo quilombo con el productor, y bueno, ya sabemos cómo terminó uno de ellos acá en Argentina. Siempre hay quilombo en la boy band, la verdad. Por supuesto que el resurgimiento de este tipo de grupos se dio a menor escala en los 90 y principios de los 2000, donde levantabas una baldosa y aparecía una nueva boy band. Aunque sí podemos hablar de un fenómeno actual, BTS, la banda coreana que llegó para arrasar con todo, en una era en la que el K-pop es cada vez más popular. La historia nos indica que ellos también van a tener su ocaso y caída, del mismo modo que sabemos que tarde o temprano, otros 5 muchachitos inocentones y con hambre de gloria van a consagrarse como los nuevos ídolos de una generación. Porque si algo queda claro es que las boy band no son inmortales, pero vuelven, siempre vuelven. Che, pero me quedé pensando en esa idea de que el tipo se había anotado como uno de los Backstreet Boys. No es mala, ¿eh? Imagínate, yo me puedo anotar, armo una banda, una boy band, hacemos casting y me anoto como parte, pero mirá la apuesta, ¿eh? Yo no me quedo como productor, soy parte de la boy band, bailo, canto, todo. Es la venganza perfecta y se lo muestro a Afo Verde, se lo mando ahí para que lo vea. Es perfecto, no puede fallar.